La anterior clase habíamos visto ya las pruebas de hipótesis alrededor de la media, ¿no? Las pruebas de hipótesis alrededor de la media. Eh, lo que hay que recordar son un poco los pasos de estas pruebas de hipótesis, ¿no? Desde entender si la prueba es unilateral o bilateral, pasar por esta idea de construir el estadístico de prueba y la distribución asociada, ¿no? Ya sea, en este caso de la media, siempre va a ser la normal o la t-de-Student, ¿no? Para poblaciones relativamente pequeñas, ¿no? Cuando la muestra es pequeña. Y ahí teníamos algunos casos en particular para la prueba de la diferencia de medias, ¿no? La igualdad de medias, pensando principalmente en los casos que podrían haber, ¿no? Pensando en varianzas iguales, varianzas desiguales. Teníamos ahí ya algunos estadísticos de prueba que no variaban en gran medida, ¿no? En su forma de construcción, ¿no? Tal vez sí en algunos casos como la varianza, pero después la regla de decisión era muy similar para todas, ¿no? Se la contrastaba contra la región de aceptación y rechazo que se conformaba a partir de una distribución ya sea la normal o la t-de-Student, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en esta parte la anterior clase. Y tal vez antes de ver un ejemplo de esta diferencia de medias, podamos ver algo muy similar a esto, que son justamente el test de las proporciones, ¿no? La prueba de hipótesis sobre las proporciones. Entonces, terminemos esto de la proporción y vamos a ver ya ejemplos muy particulares para varios de los casos que hemos ido viendo. Pensando que la proporción igual es relativamente similar a lo que hemos visto, ¿no? Y después ya deciden entre un tema nuevo que es el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, veremos esto de la diferencia de proporciones más y después redondeamos con algunos ejercicios prácticos. Ya, entonces, la prueba de hipótesis sobre las proporciones trabaja sobre el parámetro de la proporción, ¿no? Sobre la P, ¿no? Una proporción simplemente muestra una carga relativa de alguna característica en la población, ¿no? Por ejemplo, la proporción de hombres, la proporción de mujeres, la proporción de personas que usan lentes, ¿no? La proporción de empresas pequeñas. Una proporción es lo más parecido a un porcentaje, con la diferencia que una proporción está entre 0 y 1, ¿no? Está entre 0 y 1. En el fondo, una proporción es el concepto de una media, ¿no? Es una media donde las variables de interés o donde la medida es una variable dicotómica, ¿no? Son ceros y unos, donde uno es presencia y cero es ausencia de la medida de interés, ¿no? O de la característica de interés. Así que la proporción es una de las medidas más utilizadas en diferentes áreas de las ciencias económicas, sociales, naturales, ¿no? Por- porque es una medida relativamente fácil de entender, fácil de calcular, ¿no? Y por este mismo hecho nace a veces la necesidad de generar o plantear hipótesis a partir del posible resultado de una proporción, ¿no? En una contienda electoral, por ejemplo, ¿no? El porcentaje de apoyo de un candidato se puede reflejar como la proporción de apoyo de un candidato, ¿no? Y yo pudiera contrastar, ¿no? La idea de, ¿será que el candidato tiene un apoyo del 60%, ¿no? O es mayor o menor al 60%? Podemos pensar en una idea de hipótesis en esos casos, ¿no? Ya sobre el apoyo de alguna característica. O si no, es igual en el tema médico, podríamos pensar que a partir de las vacunación o de algún tratamiento, ¿no? Ver si la proporción de personas en una determinada ciudad o país, la proporción de personas enfermas o contagiadas, ¿no? Ha disminuido, ¿no? O ha cambiado, o ha tomado algún valor en particular, ¿no? Entonces ahí el P sub 0 puede tener varios usos. Y obviamente están las alternativas, las hipótesis alternativas que contrastan lo opuesto a nuestra hipótesis
nula, ¿no? Está la hipótesis alternativa de distinto de, que arma pruebas bilaterales, y están las otras dos pruebas de hipótesis que arman pruebas unilaterales, ¿no? Pensando en menor o mayor a p sub 0. Eh, Partimos de la misma forma, ¿no? Asumiendo que vamos nosotros a contrastar esta hipótesis utilizando la información que viene de una muestra, ¿no? Vamos a utilizar la información que viene de una muestra. A partir de esa muestra aleatoria, nosotros vamos a desarrollar o crear o calcular un estadístico de prueba. En este caso, ¿no? Para construir ese estadístico de prueba recurrimos a la muestra aleatoria de tamaño n, y nosotros, como lo que estamos explorando es una proporción, ¿no? Como estamos explorando una proporción, y nosotros quisiéramos utilizar el teorema del límite central, ¿no? Que nos habla de la distribución normal, que es un poco más controlada. Y por lo que han debido ver en estadística 1, hay una propiedad bastante interesante, que es que eh, una, una variable, digamos, así de tipo sucesos, ¿no? Como es una proporción finalmente marca la ocurrencia de sucesos, ¿no? Esa es una binomial en esencia, es una distribución binomial que marca el número de éxitos en n ensayos Bernoullis. Esa es una distribución binomial, ¿no? Cualquier proporción se la puede modelar con una binomial en esencia, pero hay una característica bien interesante, que a medida que el tamaño de muestra crece, ¿no? Una binomial se puede estimar con una normal, ¿no? Este es algo que se ve normalmente en estadística 1, y ahí nosotros utilizamos como que esa propiedad, ¿no? Para decir, bueno, pensando que el tamaño de n puede ser considerablemente alto, ¿no? Nosotros podríamos pensar que la variable aleatoria de interés, ¿no? Que contiene esta p se puede comportar como una distribución normal, ¿no? Como una distribución normal con estos parámetros, ¿no? Media puesta con NP y varianza puesta como NP por 1 menos P, ¿no? Que es el comportamiento, o son la esperanza y la varianza de una distribución tipo binomial, ¿no? Y nosotros ahí planteamos, bueno, si es que la variable aleatoria tiene este comportamiento, ¿no? Nosotros vemos que la variable aleatoria tiene este comportamiento. Si la hipótesis nula fuera cierta, entonces esta variable aleatoria también debería comportarse de esta forma, ¿no? También debería comportarse como una normal, donde en lugar del p tenemos al p sub 0. Porque estamos asumiendo que el parámetro es igual al p sub 0 que uno eh, indica, digamos, en la hipótesis que quiere probar. Entonces, acá es bien parecido a lo que hemos visto la media, ¿no? Es como cuando las x se distribuyen normal con media en mu y varianzas sigma cuadrado sobre n, ¿no? Eso pasaba en la media. Este es el mismo escenario, pero para las proporciones, ¿no? Pensando que esta es la esperanza de una proporción y esta es como la varianza, digamos, de esa proporción, ¿no? Entonces, si tenemos esta relación, lo único que tenemos que hacer es estandarizar, ¿no? Estandarizamos x, ¿no? Para que aparezca el estadístico de prueba, ¿no? Estandarizamos el valor de x para que aparezca el estadístico de prueba. Entonces, en este caso, ¿no? Eh, nuestra estandarización partiría de la variable aleatoria x menos n por p sub 0 dividido entre la raíz cuadrada de n por p sub 0 por 1 menos p sub 0, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? de lo que está acá. Y por definición y por el teorema del límite central, esperamos que se distribuya como una normal estándar, ¿no? Como una normal con media 0 y varianza 1. Este vendría a ser el estadístico de prueba, ¿no? Este es el estadístico de prueba. En este estadístico de prueba asumimos que esta variable x, ¿no? Esta variable x viene a significar la cantidad de casos, ¿no? La cantidad de casos que se presentan de la medida de interés de la proporción. Si estamos interesados en calcular la proporción de mujeres, esta x vendría a ser el número de mujeres en la muestra, ¿no? Esa es la idea de esta x, ¿no? Para que esto se aproxime con una normal estándar como tal, ¿no? Y bueno, después la regla de rechazar la hipótesis nula o aceptarla, ya sea en una prueba unilateral o en una prueba bilateral o una prueba unilateral,
Es exactamente igual, ¿no? Al anterior caso, ¿no? A las anteriores pruebas. Exactamente igual. Aquí la construcción de esta distribución tal vez es un poco lo novedoso, que se recurre un poco a la propiedad de esta binomial, ¿no? Para construir, digamos, la estadística de prueba. Pero en el fondo estos tenía el objetivo de tener una normal estándar, ¿no? Este era el fondo de, este, de esta prueba. Y lo que nos quedaría es mirar, digamos, algún ejemplo para implementar esto, ¿no? De manera muy sencilla, aquí hay un ejercicio planteado donde nos dice, ¿no? De 1000 casos seleccionados de cáncer en el pulmón, ¿no? De 1000 casos seleccionados de cáncer en el pulmón, 823 terminaron en muerte, ¿no? 823 terminaron en muerte. Pregunta es, ¿se podría decir que el porcentaje de muerte es del 90%? ¿No? ¿Se podría decir que el porcentaje de muertes es del 90% o mayor a este valor? ¿No? O mayor a este valor. Este problema se lo puede entender como una prueba de hipótesis de proporciones, ¿no? Porque nos están hablando, ¿no? Como una especie de porcentaje de muertes, que para nosotros podría ser la proporción de muertes por cáncer de pulmón. Y el primer paso debería ser identificar la hipótesis nula, ¿no? Y ahí la plantea, ¿no? Se podría decir que el porcentaje de muestras es del 90%. Entonces, claramente la hipótesis nula es que la proporción es igual a 0,9, ¿no? El 90%. O mayor a este, ¿no? Entonces ahí podría yo pensar en una prueba de hipótesis alternativa, digamos, ¿no? O es 0,9, o es distinto de 0,9, o la proporción es mayor a 0,9, ¿no? Cualquiera de estas dos hipótesis nulas podría, perdón, de estas dos hipótesis alternativas las podría contrastar. La primera genera es una prueba bilateral y la segunda alternativa es una prueba unilateral, ¿no? Así que lo único que me queda es construir el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba tiene esta forma, donde X es el número de casos en la muestra que representan la clase de interés. En este caso, la clase de interés son 823 casos, ¿no? Terminaron en muerte. 823 por n y p sub 0, ¿no? N y p sub 0. Ahí tenemos al n que vale 1000, es la muestra, p sub 0 que vale 0,9, que es la hipótesis nula, dividido entre la raíz cuadrada de 1000 por 0,9 por 0,1, ¿no? Que sería np por 1 menos p. Ese resultado sale menos 8.11, ¿no? Este es el estadístico de prueba, menos 8.11. Entonces, pensando en un nivel de significancia del 5%, ¿no? Un nivel de significancia del 5%, lo único que hacemos es verificar si cae en alguna de las regiones de rechazo, ¿no? ¿Será que menos 8.11 es menor a menos 1.96? Esto es cierto, ¿no? Entonces podemos de una rechazar la hipótesis nula, ¿no? Podemos rechazar la hipótesis nula. Esta ya se está cumpliendo, entonces podemos decir, bueno, esta proporción no es igual a 0,9, ¿no? No es igual a 0,9. Rechazamos la hipótesis nula. Para la prueba unilateral, ¿no? Para la prueba unilateral, el resultado, deberíamos evaluar simplemente esto, ¿no? Menos 8.11 mayor a 1.64, ¿no? Menos 8.11 mayor a 1.64. No se cumple, ¿no? Entonces, si fuera una prueba unilateral, ¿no? Lo único que decimos es que no hay evidencia estadística para rechazar H sub 0, ¿no? Y aceptar H2, ¿no? Si fuera una prueba unilateral planteada de esta forma, ¿no? Planteada de esta forma. Tal vez si nosotros planteamos una tercera prueba, una tercera hipótesis alternativa con una P menor a 0,9, ahí seguramente se va a rechazar la hipótesis nula y se va, por lo tanto, aceptar como la hipótesis alternativa de P menor a 0,9. Pero tal como está planteado el ejercicio, ¿no? Para la prueba bilateral podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Para la prueba bilateral, mientras que para la prueba unilateral no hay evidencia estadística para rechazar H sub 0. Y ese sería nuestro caso, ¿no? Tal vez esto lo podemos un poco ampliar
Tal vez esto lo podemos un poco ampliar en el ERE para ver la tercera prueba de hipótesis. ¿Se entiende bien esa parte? Ya. A ver, hasta ahí, preguntas, dudas. Nadie. Ya. Entonces, lo veremos en el ERE. Para las pruebas de hipótesis. Para la prueba de hipótesis sobre la proporción. Aquí está, ¿no? Podemos nosotros pensar que tenemos otro estadístico de prueba más acá, ¿no? Otro estadístico, perdón, otra hipótesis alternativa, que puede ser la hipótesis alternativa 3, que es P es menor a 0,9, ¿no? Podemos trabajar con estas tres hipótesis alternativas. Distinto de 0,9, mayor a 0,9 o menor a 0,9. El estadístico de prueba no cambia, ¿no? Ese sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? 823 menos 1000 por 0,9, ¿no? 8.11. Lo que sí cambiarían son las decisiones a partir de las regiones de aceptación y rechazo, ¿no? Para la prueba bilateral, esta es su región de aceptación y rechazo, ¿no? Menos 811. Si es menor a menos 1,96 o mayor a 1,96, cae en la región de rechazo, ¿no? Pero en este caso se rechazaba la hipótesis nula, ¿no? Para la hipótesis 2, ¿no? Para la hipótesis alternativa 2, para H2, ¿no? La prueba unilateral, la prueba unilateral, teníamos este resultado, ¿no? Menos 811 mayor a 1,64. Este es para la prueba, eh, para la hipótesis alternativa número 2, ¿no? Que era mayor a 0,9. Ahí decíamos no hay evidencia estadística para rechazar H0 y aceptar H2. Y lo que cambiaría para la hipótesis alternativa 3, no, lo voy a copiar acá, ¿no? Para H3, que es menor, ¿no? Esta se convierte en esta forma, ¿no? Menos 811 es el estadístico de prueba. Si está por debajo de menos 1,64, ¿no? Que logra un 5% en una sola de las colas. Entonces, en este caso ya podríamos rechazar H sub 0, ¿no? En este caso, rechazamos, ¿no? Rechazar H sub 0 y aceptar H3, ¿no? Y aceptar H3. Entonces, la tercera hipótesis alternativa sí es cierta y la primera también, ¿no? Podríamos en este juego aceptar esto y aceptar también esto, ¿no? Aceptar que es distinto de 0,9 y aceptar que la proporción de cáncer, en este caso de personas que tienen cáncer de pulmón, había sido menor a 0,9. No podemos aceptar este hecho. Estadísticamente hablando, no estadísticamente hablando, dada la información. Entonces, es bueno siempre tener la mirada de las tres hipótesis alternativas posibles, porque nos dan una idea de las configuraciones de las decisiones que se pueden ir tomando, ¿no? No podemos decir para nada que la hipótesis, o no podemos decir para nada que la proporción de personas con cáncer es mayor a 0,9. Esto no podemos decir porque estadísticamente no se ha rechazado la hipótesis nula en este caso.
pero sí para los otros dos, ¿no? Sí podemos decir que es distinto de 0,9 y además sí podemos decir que es la proporción menor a 0,9, ¿no? Eso sí vamos a poder afirmar, ¿no? Preguntas, comentarios. Ya, a ver ahí. Les voy a dar un ejemplo y ustedes me dicen cómo se puede resolver esto. ¿Qué alternativas se encuentran? Un ejercicio. Se tomó se tomó una muestra de 40 personas, ¿no? De 40 personas. Se tomó una muestra de 40 personas al azar y se encontró, ¿no? Se encontró que se encontró que el 25% de ellas, ¿no? Se encontró que el 25% de ellas tenían COVID, digamos, ¿no? Tenían COVID-19, digamos, ¿no? COVID-19. Tenían COVID-19, ¿no? Se toma una muestra de 40 personas al azar eh, de un grupo muy grande, ¿no? O bueno, no haremos énfasis en esto, simplemente se tomó una muestra de 40 personas al azar eh, en un, en un, en un supermercado, pondremos, ¿no? Se tomó una muestra de 40 personas al azar en un supermercado y se encontró que el 25% de ellas tenían COVID, ¿no? Es posible afirmar que, es posible afirmar que más del 30% de las personas tienen COVID, ¿no? Tienen COVID-19 en el centro comercial, ¿no? Bueno, en el supermercado. Entonces, el ejercicio dice que se ha tomado una muestra de 40 personas al azar, se han encontrado que 25% de ellas tenían COVID-19 y la pregunta es, bueno, la pregunta plantea si es posible, ¿no? Es posible afirmar que más del 30% de las personas tienen COVID en el supermercado. Ese es el ejercicio, ¿no? Podemos poner ahí si quieren, considerar o tomar, ¿no? Tomar un, tomar un 5% de significancia, ¿no? De significancia para la prueba de hipótesis. Entonces, lo que necesito que ustedes vayan pensando, si les voy a dar unos 10 minutitos, es la, las pruebas de hipótesis, cómo sería el planteamiento de las hipótesis, cuál sería el valor del estadístico de prueba, ¿no? ¿Cuál sería el valor del estadístico de prueba y la decisión, ¿no? Y la decisión. Entonces les voy a dar unos 10 minutitos para que vayan pensando en eso. La fórmula por si acaso igual están en los apuntes. Estadístico de prueba es ¿dónde estás? Bueno, vamos a ver acá. No, el estadístico de prueba es este, ¿no? Ya, entonces les voy a mandar les voy a mandar el ejercicio aquí al chat también para que lo tengan y lo vean, ¿no? Ya, nos daremos unos 10 minutitos para que planteen esas tres cosas, ¿no? ¿Cuál serían
Y el planteamiento de las hipótesis, el estadístico de prueba, el valor y la decisión a tomar. Ya, 10 minutitos. Volvemos. Continuaremos entonces. Ya ese compañero Gabriel ha puesto algunos valores. Eh, a ver, nos plantearemos la hipótesis, ¿no? Está nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula que podría plantear, bueno, leyendo el ejercicio, ¿cuál debería ser la hipótesis nula? ¿Qué dicen? La hipótesis nula es que la proporción sea igual a 0,3. ¿Será esa la hipótesis nula? No, normalmente la que quiero rechazar, ¿no? Quiero rechazar que es 0,3. Y la que quiero aceptar, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Es posible afirmar que más del 30% de las personas tengan COVID, ¿no? Que más del 30% tengan COVID. Entonces, ¿qué tal si yo planteo mi prueba de hipótesis de tal manera que busque rechazar la hipótesis de que es igual a 0,30 y de una manera, bueno, busque aceptar la hipótesis de que esta proporción en realidad es mayor a 0,3, ¿no? Es mayor a 0,3. Con este planteamiento yo podría concluir cuando termine de hacer mi prueba de hipótesis que efectivamente eh, podemos suponer o podemos pensar que más del 30% de personas en el supermercado tienen COVID, ¿no? Entonces, si yo logro rechazar esta y acepto esta, entonces podría afirmar efectivamente que más del 30% de las personas tienen COVID en el supermercado, ¿no? Esa es la lógica, digamos, ¿no? De plantear la hipótesis alternativa acá, ¿no? La hipótesis alternativa acá. Ya, entonces pensando en eso, lo que me restaría es escribir el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba. Para el estadístico de prueba, eh, voy a copiarme de aquí arriba para mostrarles algo más que vale la pena tener en cuenta. Aquí está. El estadístico de prueba, por definición, tiene esta forma, ¿no? Donde X es la cantidad de casos que nosotros hemos visto. Esta es una manera de este estadístico de prueba, ¿no? Esta es una de las formas que tiene el estadístico de prueba. En otros textos, ¿no? O en otros documentos, en otros libros, ¿no? Van a ver que esto yo lo puedo reescribir de otra forma, ¿no? Imagínense que divido entre n el numerador y el denominador, ¿no? Divido entre n minúscula el numerador y el denominador. Si yo hago eso, debería quedarme con algo parecido a esto, ¿no? La estimación de p menos p sub 0 en el numerador, porque la n con la x se va a volver número de casos en la muestra sobre el total de la muestra, esa es la estimación de la proporción para la muestra, menos en las n se van a cancelar, va a quedar simplemente p sub 0, y ahí abajo en el denominador en realidad yo tendría algo parecido a esto, ¿no? A ver, tendría p sub 0 multiplicado por 1 menos p sub 0. Estas dos fórmulas son equivalentes, ¿no? Son exactamente equivalentes. Lo único que hemos hecho es si quieren, despejar la n o dividir entre n minúscula el numerador y el denominador, ¿no? El estadístico de prueba puede calcularse de cualquiera de estas dos formas. De cualquiera de estas dos formas. Eso como una pista o pauta para resolver esto. Y veremos, digamos, ¿no? Cómo lo haríamos en este ejercicio en particular, ¿no? Para que vean que es básicamente lo mismo, ¿no? Si utilizara este estadístico de prueba, ¿no? Necesito el X, que es la cantidad de personas con la característica de interés, ¿no? En la muestra.
En este caso me dicen que el 25% de 40 personas tenían COVID, ¿no? El 25% de 40 personas tenían COVID. Entonces este X debería representar al 25% de las 40 personas. Que es un cuarto finalmente, ¿no? Serán pues, 10 personas, ¿no? Si no, 0.25 por 40 personas, eso es 10 nomás, ¿no? Entonces esta X en ese escenario era 10, ¿no? Era 10. El N por P sub 0, ¿no? N vale en mi caso 40 personas y el P sub 0 nosotros estamos planteando que vale 0,3, ¿no? 40 por 0,3. En el denominador N vale 40, P sub 0 vale 0.3 y menos el P sub 0, todo eso valdrá 0.7, no 0.7. Eso debería ser exactamente igual a la otra forma, ¿no? Que es utilizar la estimación de muestra, el P, menos el valor de la prueba de hipótesis, ¿no? El P me lo dan directamente acá, ¿no? Dice 25% de personas tienen COVID, ¿no? Que ese es el valor de la muestra. Entonces, en ese escenario, el estimador de P vale 0.25, ¿no? Menos el P sub 0 que vale 0.3, porque ese es el que estoy contrastando. Y abajo yo utilizo el 0. El P sub 0 pongo 0.3 multiplicado por 0.7 dividido entre las 40 unidades a las que se ha hecho el test aleatorio, digamos, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Tal vez este es más fácil. Tenemos la proporción y ya tenemos toda la información, ¿no? Si no nos dieran la proporción y nos dieran los números de casos, entonces capaz que esta puedo utilizar, ¿no? En ambos casos es lo mismo, ¿no? En el primero es 10 menos 0. Menos 40 por 0.3, todo eso dividido entre la raíz cuadrada de 40 por 0.3 por 0.7. Este es el primer caso. Menos 0.69. Y en el segundo caso es muy parecido, ¿no? Solo que arriba está 0.25 menos 0.3 de la raíz cuadrada de 0.3 por 0.7 dividido entre 40. ¿No? Es mismo resultado. Entonces, podría agarrar cualquiera de esas dos, ¿no? Para calcular esto. Y el valor finalmente es de menos 0.690. Menos 0.69. Menos 0.69. Ya. Lo siguiente debería ser la decisión, ¿no? La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. En este caso, dada la hipótesis alternativa, ¿en qué caso nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, se rechaza H0 si se cumple, ¿no? Vamos a rechazar H sub 0 si se cumple, ¿no? Ahí hay que recordar en las pruebas unilaterales, ¿no? En las pruebas unilaterales tengo yo exactamente esta prueba de hipótesis alternativa ahorita, ¿no? Que la proporción es mayor a 0.30. Es el caso, utilizo esta región o esta decisión, digamos, ¿no? Rechazo la hipótesis nula cuando z0 supere al z de alfa. Entonces acá puedo ir anotando eso, ¿no? El z0 vale menos 0.69. Si este es mayor al z de tablas, de z de alfa, ¿no? Al z de alfa. Al 5%, ¿no? En una prueba unilateral, este z de alfa vale 1.64. Vale 1.64. ¿Será que menos 0.69 es mayor a 1.64? No, ¿no? Entonces, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, ¿no?
por lo que no se rechaza H0, ¿no? Por lo que no se rechaza H0. No rechazamos la idea de que sea igual a 30, ¿no? No rechazamos esta idea, ¿no? Ahora, ahí es bien, por eso es bien importante el tema del lenguaje acá, porque es que esta la estamos contrastando. Si rechazáramos esta, estaríamos aceptando este otro escenario. Por eso es que no se habla de aceptar, ¿no?, la hipótesis nula, sino que de no existir evidencia para no rechazarla o rechazarla, digamos, ¿no? En este caso, este es más complicado, así que no rechazamos esta posibilidad porque esta es mucho menos probable, ¿no? O sea, no estamos aceptando necesariamente esta, sino simplemente no la estamos rechazando, ¿no? Por lo que no se rechaza la hipótesis nula de que pueda ser igual a 30, ¿no? Tal vez sí, digamos, ¿no? Pero definitivamente no es mayor a 30, ¿no? La hipótesis alternativa no se está cumpliendo en este caso, ¿no? Por lo que no se rechaza h sub 0, ¿no? Lo que implica, ¿no?, eh, lo que implica que el porcentaje de personas con COVID en el supermercado no es superior a 30, ¿no? No es superior a 30%. Como no rechazo la hipótesis nula, significa que tampoco acepto la alternativa, ¿no? No acepto esto. No acepto que esto suceda. Estadísticamente no sucede esto. Entonces puedo concluir que no se rechaza, lo que implica que el porcentaje, ¿no? Porcentaje de personas con COVID en el supermercado no es superior a 30. No estoy al menos rechazando esa posibilidad. Y ya está, ¿no? Ya tendríamos nuestro ejemplo para las proporciones. Preguntas, dudas. Buenas tardes. Al principio, cuando estaba planteando el problema, usted obvió la parte de una gran cantidad de los 40. ¿Qué implicaba si mantenía ese término en el problema? Ah, ya, no, era para dar una idea de que es una población grande, ¿no? Porque cuando nosotros sacamos muestras, estamos asumiendo que estas muestras provienen de poblaciones muy grandes, ¿no? Por eso pues, tenía la impresión de que 40 podía parecer poco, pensando en un supermercado, digamos, ¿no? Pero prefiero dejarlo ahí, ¿no? Es como, imagínense, no sé, la cantidad de personas en el ¿no? En el Prado, digamos, ¿no? Tomamos muestras aleatorias en el Prado, pensamos que ahí la idea es imaginarnos que hay una gran cantidad de personas, ¿no? La población objetiva es una gran cantidad de personas, ¿no? 1000, 3000, 4000 personas, y de esas tomamos una muestra pequeña, digamos, ¿no? En este caso, 40 personas, ¿no? De las tantas que podrían estar en el supermercado, digamos, ¿no? Entonces, eso es por la idea de por qué usamos muestras, es porque no podemos acceder a toda la población, ¿no? Por eso tomamos muestras. Era para dar esa idea de que estamos tocando una muestra de una población que es muy grande, digamos, ¿no? Pero sí, creo que no era necesario especificarla, pero nuestra percepción de estas muestras, de todas las muestras con las que trabajamos en la materia en general, en esta materia, es que estas muestras vienen de poblaciones muy grandes, ¿no? Muy grandes. Y, y ¿de qué nos sirve esta afirmación? Es porque mientras más grande sea la población, la cantidad de distribuciones muestrales que se generen es mucho más grande, ¿no ven? Al inicio de la materia veíamos, ¿no? Si por ejemplo mi población fuera de 1000 personas y yo tomo muestras de 40, tengo pues un número muy... No, aquí, perdón, al revés. Si yo tuviera una población de 1000 personas y tomo una muestra de 40, ¿no? Tengo un número con 71 dígitos, ¿no? De posibilidades de muestras seleccionables, ¿no? En el fondo es la cantidad de muestras posibles que se pueden armar. Las muestras posibles configuran distribuciones muestrales y esas distribuciones muestrales
para la media y para la proporción tienen la forma de una normal, ¿no? Y por eso la utilizamos dentro de la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces está conectado con todo eso, ¿no? Esa era la idea al inicio, ¿no? Súper. No sé si hay más preguntas, dudas. Yo, Lisa, tengo una pregunta. Al principio hemos planteado dos hipótesis y al final solo hemos tomado una. Y de paso la hemos nombrado como H sub 0 y era H sub 1. A ver, esta no, ¿ve? No. Sí, yo diría que es esa. Ya. No está bien. La hipótesis, la hipótesis nula siempre es esta, ¿no? Siempre es esta. Es con igualdad, ¿no? La hipótesis nula siempre es con igualdad. Y la idea es que en la hipótesis nula nosotros planteemos algo que queremos rechazar, ¿no? Es un poco la estrategia detrás de estas cosas, ¿no? Pero en el fondo queremos contrastar que este valor o que esta P tenga algún sentido, ¿no? Las alternativas es, si esto no está sucediendo, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? ¿No? Entonces, ahí obviamente hay dos posibilidades más, ¿no? Que P sea distinto o que P sea menor. Aquí yo solamente estoy considerando una, que P sea mayor a 0,3. Porque yo digo, bueno, si yo rechazo esta hipótesis, haciendo mi prueba de hipótesis, voy a tener que aceptar esta, ¿no? Si yo rechazo la hipótesis nula, mediante el test, el estadístico de prueba y todo lo demás, voy a necesariamente aceptar la hipótesis alternativa. Y eso es lo que quiero hacer dado el enunciado, ¿no? Porque el enunciado me dice, ¿será posible afirmar que más del 30% de las personas tienen COVID? ¿No? Me dice si más del 30% de las personas tienen COVID. Entonces, bueno, si yo quiero buscar afirmar esto, ¿no? Quiero afirmar que el 30% de las personas tienen COVID, pues yo debería plantearlo de esta forma, ¿no? Porque si yo logro rechazar esto, si yo logro rechazar la hipótesis nula, voy a afirmar que sí es cierto que el más del 30% tienen COVID. Ahora, con los datos hemos visto que no es posible, ¿no? Dada la información, no es posible afirmar que el más del 30% de datos tienen COVID, ¿no? Porque haciendo la prueba, esta alternativa genera esta, esta región de rechazo, y como esto no se cumple, entonces no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto esta hipótesis nula se mantiene por lo menos por el momento eh, correcta, digamos, y por lo tanto no puedo afirmar esto, ¿no? No puedo afirmar que más del 30% tienen COVID. Eso basado en la información, ¿no? Pero la hipótesis está planteada tratando de descubrir lo que se quería al inicio, ¿no? Ya con la información uno verifica si eso se está cumpliendo o no, ¿no? Ya con la información uno verifica si eso se cumple, ¿no? Ahora, sí podríamos introducir las otras alternativas más, ¿no? La hipótesis de distinto de 0,3 o menor a 0,3, pero eso ya cambia la connotación de la prueba, digamos, ¿no? Porque ahí cada hipótesis tiene una lectura distinta, ¿no? Cada hipótesis alternativa tiene una lectura distinta. ¿Sí? No sé si queda medio claro, más o menos. Es que creo que hemos hecho mal porque decimos que la hipótesis sub 1 sería que P sería mayor a 0,3. O sea que P sería mayor a P sub 0, ¿verdad? Sí. Pero en lo que veo en los apuntes no está así. Para ese tipo de hipótesis sería que Z sub 0 sería mayor a Z alfa. Y hemos puesto menos Z alfa, si no me equivoco. Ah, ya. Para esta, ¿no? Para este caso de los pulmones, ¿no? En los apuntes. No, en general dice, más arriba. A ver, ya. No, no tan arriba, en ese mismo inciso. Ya. En aquí de las pruebas de hipótesis, acá, ¿no? Sí, Ya. Eh, en este caso, no. Porque aquí es como. eh, o sea, hay que distinguir como dos pasos, ¿no? Un paso es establecer la hipótesis que queremos contrastar, ¿no? En este caso, queremos efectivamente descartar que sea 0,3 y afirmar que sea mayor a 0,3, ¿no? Es como que es lo que quiero plantear. Esta hipótesis
nula contra esta alternativa. Porque eso me valida el planteamiento del ejercicio, digamos, ¿no? Ahora, para utilizar esta, ¿no? El estadístico de prueba no cambia, ¿no? Tiene la misma forma. Pero el uso de estas alternativas definen distintas regiones de aceptación y rechazo. Y ahí me vuelvo este grafiquito, ¿no? Por ejemplo, si es una prueba bilateral, cuando la hipótesis alternativa sea distinto de 0,3, digamos, ahí tendríamos dos regiones de rechazo. Cuando la hipótesis sea, por ejemplo, unilateral, tuviéramos una sola región de rechazo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Cuando la hipótesis alternativa es menor, si quieren aquí de P sub 0, nuestra región de rechazo está concentrada en la cola izquierda. Y cuando la hipótesis alternativa es mayor, como es en el caso, nuestra cola está hacia el lado derecho. Entonces, la prueba unilateral, ¿no? O la hipótesis alternativa nos va a definir la cantidad de regiones de rechazo con las que trabajamos, ¿no? Para las pruebas unilaterales tenemos esto, perdón, para las pruebas bilaterales, y para las unilaterales solamente tenemos una región de rechazo, ¿no? En este caso, en esencia, nos interesa eso, ¿no? Por eso, cuando vemos el resultado, acá, la hipótesis alternativa es que la proporción es mayor a 0,3, ¿no? La proporción es mayor a 0,3. Este 1,64 es exactamente el valor que está acá, digamos, ¿no? En esta zona. Si el valor calculado hubiera caído en la zona celeste, rechazábamos la hipótesis nula. Y aceptábamos que habían más del 30% de contagios. Pero no cae, ¿no? Es menos 0,69, es decir, que está por acá, digamos, ¿no? Como no cae en la región de rechazo, entonces mantenemos la idea de que la hipótesis nula es correcta y la alternativa no lo es, ¿no? Entonces, sí, o sea, estamos bien, ¿no? No sé si hay alguna confusión en alguna parte. Sí, está bien. Me estaba confundiendo con lo que yo he hecho. Jeje. Ah, ya, ya. Pero Dime. podría mostrar, por favor, un ratito lo que el resultado, Claro, ahí está. solo para ver. Ah, ya, gracias. Sí, aquí el 1,64 es del valor de la tabla y ahí siempre la ayuda visual es importante, ¿no? Porque como estamos asumiendo que esta es una normal y es una prueba unilateral a la derecha, ¿no? Entonces este 1,64 está pues, como les decía, acá, digamos, ¿no? Este es el 1,64. Si está por encima del 1,64 se va a rechazar la hipótesis nula porque va a caer en la región de rechazo, ¿no? Y acá no cae, ¿no? Es menor a eso, así que está en una región de aceptación todavía, ¿no? Así que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto podemos decir que no es 0,30, no es mayor a 0,30, ¿no? No es mayor a 0,30 los contagios de COVID en ese supermercado. Por lo tanto debe ser nomás 0,30, ¿no? Pero no es mayor a 0,30, ¿no? Es un poco la idea. Ya. ¿Preguntas, dudas más antes de ver diferencia de proporciones? Ya. Vámonos a la diferencia de proporciones entonces. Ya, esta igual es bien cortita, ¿no? Esta es igual bien cortita. Incluso para esto de las pruebas para la diferencia de proporciones, hay algunos casos adicionales que es para datos pareados, por ejemplo, que no lo hemos visto. A ver si lo introducimos en la siguiente clase, pero eh, al igual que en el caso de la diferencia de medias, en esta diferencia de proporciones estamos en el supuesto de que tenemos dos poblaciones, ¿no? Partimos en el supuesto de que trabajamos con dos poblaciones independientes entre ellas, es decir, que lo que hace una población no afecta a la otra, ¿no? Y queremos contrastar
algo respecto a la proporción de alguna característica en estas poblaciones, ¿no? En estas poblaciones, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, pensar, ¿qué tal si yo tengo a los estudiantes de primer año de informática versus los estudiantes de quinto año, bueno, o de último año, los estudiantes de los últimos años de la carrera de informática, ¿no? Tengo dos grupos que pueden ser independientes, digamos, ¿no? Y pudiera preguntarme, ¿no? ¿Será que la proporción de mujeres es la misma en el grupo de estudiantes de inicio, ¿no? Los que entran al inicio a informática y del grupo que está saliendo? ¿No será que esa proporción se mantiene en el tiempo? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Es contrastar si, si esa proporción es igual o es distinta, digamos, ¿no? En un escenario inicial uno podría decir, bueno, yo creo que esa proporción de las mujeres al inicio y al final de la carrera se mantiene, ¿no? Entonces ahí tengo voy a decir, la proporción de estudiantes de primer semestre versus la proporción de estudiantes de los últimos semestres es igual, ¿no? Versus los otros escenarios que podrían ocurrir, ¿no? Son distintas, ¿no? Efectivamente no son iguales. Los de primer año, hay una proporción de mujeres más de primer año que al final, o viceversa, ¿no? Hay más mujeres en los últimos años que al inicio, ¿no? Entonces yo podría tratar de contrastar esas hipótesis en esos casos, digamos, ¿no? Esto puede ser útil en muchos escenarios, ¿no? Igual pensando en temas más sociales, ¿no? Puedo comparar como porcentajes de pobres en distintas regiones, que porcentaje de personas con cierto nivel educativo en ciertas regiones, ¿no? Ya podemos ir elaborando esos casos, ¿no? Al igual que en el caso de las diferencias de medias, partimos de que tenemos dos poblaciones y de ambas poblaciones tomamos muestras aleatorias. N1 para la población 1, N2 para la segunda población. Estos tamaños de muestra pueden ser distintos, ¿no? No necesariamente tienen que ser iguales. Puedo tomar en una población 100 y en la otra 50, ¿no? Se recomienda siempre que idealmente sean muestras iguales, ¿no? Pero no es un requisito exclusivo, ¿no? Es más una sugerencia, ¿no? En algunos casos, porque el test finalmente trabaja, digamos, ya con ambos casos. Así que suponemos que los tamaños de muestra pueden ser iguales o desiguales, pero lo importante es que tomamos muestras aleatorias de ambas poblaciones. Al igual que antes, nosotros podríamos pensar que en ambas muestras, ¿no? En la muestra 1 y en la muestra de la población 2, podemos contar la cantidad de casos que cumplen la característica de interés, ¿no? Si yo tengo una muestra, digamos, de estudiantes de primer año, contaré todas las que son mujeres, digamos. Y en la población 2, también en los de último año, contaré todas las mujeres que han caído en la muestra, digamos, ¿no? Si mis poblaciones de pobreza, entonces contaré a las personas catalogadas como pobres versus las catalogadas como pobres en la otra población, ¿no? Las contaré, ¿no? Al número de observaciones que están vinculadas. Y en esa misma lógica, ¿no? Como antes, estos números de casos, ¿no? Número de casos exitosos o número de casos que se observan en la población 1 o en la población 2 pueden ser tratadas como binomiales y por el teorema, bueno, más que por el teorema, por las propiedades de la binomial a medida de que el tamaño de la muestra crece, podemos aproximar estas binomiales con una normal, ¿no? Y la aproximación plantea justamente que, bueno, si nosotros nos planteamos esta prueba de hipótesis de que P sub 1 es igual a P sub 2, nosotros podemos afirmar, ¿no? Podemos afirmar que eh, esta variable z sub 0 que está definida como P sub 1 menos P sub 2, aquí imagínense menos 0, ¿no? Porque es la media de esta diferencia, es lo que estamos asumiendo, que la diferencia de esto es 0. Eso se distribuye como una normal estándar, ¿no? Este estadístico de prueba se distribuye como una normal estándar. Con una varianza igual a P sobre 1 menos P por 1 N1 más N2, ¿no? Esto en el fondo no es nada más que ¿no? No es nada más que
la varianza es como la varianza de dos poblaciones, ¿no? O de dos muestras, ¿no? La varianza de las proporciones de dos muestras. Acá la única diferencia tal vez con lo que hemos visto antes es que eh, esta P en el fondo es una proporción agregada de las dos poblaciones, no es una proporción agregada de las dos poblaciones. Si notan, la definición de esta P es contar los casos exitosos en X1, contar los casos exitosos en X2, y todo eso dividirlo entre el total de observaciones en la muestra, ¿no? Entre uno y N2. Entre N1 y N2. Incluso esto nosotros lo podríamos ver como una... Esta P se puede ver como una proporción ponderada, ¿no? Aquí voy a reescribir algunas cosas para que se vea mejor esto. Incluso esto, digamos, ¿no? Para que se pueda ver mejor, la podemos escribir de esta forma, ¿no? Abajo va a quedar como está, n1 más n sub 2. Y arriba, imagínense que multiplico y divido a esta x1 por n1. Entonces ahí yo tendría n1 multiplicado por p sub 1, ¿no? Por p1. n1 multiplicado por p sub 1 más n sub 2 multiplicado por p sub 2. Multiplicado por p sub 2. Eso, ¿no? Yo finalmente tendría algo de este estilo. Le voy a poner sombreros más porque estos son los muestrales. Y así tenemos dos formas para llegar al mismo resultado, ¿no? Esta P, que es como una especie de global, ¿no? Finalmente es una proporción ponderada, ¿no? De las dos poblaciones. ¿No? Podemos utilizar esta si nos dan número de casos, o podemos utilizar esta si nos dan proporciones y tamaños de muestra. ¿No? El estadístico de prueba sigue siendo exactamente este, ¿no? P sub 1 menos P sub 2. Estimaciones de la muestra, ¿no? Estimaciones de la muestra. Y acá ya tendríamos resuelto el valor del P, ¿no? Que es esta como proporción ponderada, ¿no? Bueno, y el término que está más relacionado a la proporción, ¿no? Con este estadístico de prueba ya definido, ¿no? Para una diferencia de proporciones, lo único que nos queda es tomar la decisión según la prueba que tengamos, ¿no? Para pruebas bilaterales, misma región de aceptación y rechazo que hemos visto antes. Y para las pruebas unilaterales, ¿no? Si la hipótesis alternativa es mayor, entonces tenemos una región de rechazo hacia la derecha. Si la prueba de hipótesis es menor, tenemos una región de rechazo hacia la izquierda, ¿no? Una región de rechazo hacia la izquierda. Y esa es nuestra diferencia de proporciones, ¿no? Así que acá igual no es más un poco mecánico en algunos casos. Podemos aprovechar para hacer el ejercicio 1141 del libro guía, ¿no? Para un poco mirar cómo se puede resolver esto. A ver, voy a poner el ejercicio 11.41 y podemos resolver ese ejercicio. Ya, aunque está un poco larga la primera. Vamos a poner el 1142, vamos a poner que se requiere, que ya nos dan mucha información. Vamos a ver el ejercicio 11.42. Y ustedes me dicen ahí, ¿no? Lo que nos plantea es que dos tipos diferentes de máquinas de moldeo, ¿no? Dos tipos diferentes de máquinas de moldeo
de máquinas de moldeo de inyección. Máquinas de moldeo de inyección se utilizan para formar piezas plásticas, ¿no? Se utilizan para formar piezas plásticas. Una parte se considera, una parte, ¿no?, de estas piezas que están armando se considera defectuosa, ¿no? Una parte se considera defectuosa si tiene un encogimiento excesivo o si se decolora. Excesivo si se decolora. Se seleccionan dos muestras aleatorias, cada una de tamaño 500, no es una población, bueno, es una muestra grande, ¿no? Cada una de tamaño 500 y se encuentran 21 piezas defectuosas y se encuentran y se encuentran 21 piezas defectuosas, 21 piezas defectuosas en la muestra de la máquina 2. En la máquina 2. La pregunta: ¿es razonable concluir que ambas máquinas producen la misma fracción de piezas defectuosas? Este es el ejercicio 1142. ¿Qué dicen? Como que falta información también, pero así está planteado el ejercicio. Hay que analizar en base a esto qué tal, ¿no? A ver, Gabriel pregunta, bueno, en el caso anterior, ¿qué pasa cuando n es menor a 30, ¿no? Por convención, en nuestro caso, para proporciones, vamos a trabajar siempre con la normal, ¿no? Para la proporción. Pero cuando trabajemos con medias y en las medias la muestra sea menor a 30, vamos a trabajar con la t de student, ¿no? Así que en el caso anterior, si la muestra fuera menor a 30, trabajamos nomás como está planteado, ¿no? Con la distribución normal. Tal vez ahí lo correcto sería trabajar con la t de student. Sí, digamos, ¿no? Si la muestra fuera menor a 30, sería lo correcto trabajar con la t de student porque nos suavizaría un poco la distribución, ¿no? Pero por convención vamos a trabajar con la normal directamente, ¿no? Porque es poco usual tener muestras tan pequeñas, ¿no? Esa es un poco la idea y por eso no se pone énfasis tanto a la t de student en algunos casos, digamos, ¿no? Así que para nosotros, por convención, para todas las proporciones, vamos a utilizar la normal, ¿no? La t de student solamente cuando las muestras sean menores a 30 y cuando trabajemos sobre la media, por ejemplo, ¿no? Sobre las medias. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de este 1142? A ver, les voy a dar unos 5 minutitos para que lo revisen, lo lean, vean por dónde se puede abordar esto, ¿no? Si nos falta información, entonces, ¿qué es lo que se puede construir? Tal vez sin esa información. Tal vez podamos tener una regla, ¿no? De en qué momento vamos a pensar que ambas están defectuosas, ¿no? Pero a ver, vayan revisando. Nos damos unos 5 minutitos para ver cómo se puede abordar esto.
¿Qué dicen los demás? Ah, a simple vista, usted dijo un principio que las muestras son independientes, entonces no necesariamente tendría la máquina uno que producir 21 piezas defectuosas. Podría ser más de 21 piezas o menos. Entonces, habría que plantearse una hipótesis alternativa mayor a 21 y menor a 21. No, no sé si estoy bien por ahí. Ya. Si nos dijeran cuánto ha hecho la máquina 2, ¿no? Porque en el fondo es una muestra, ¿no? En el fondo es una muestra. Muestra de 500, ¿no? 500 piezas de cada máquina, digamos, ¿no? Solo que la máquina 2 nos dice, ¿no? La máquina 2 equivocado en 21 piezas, no tiene 21 defectuosas, pero de la máquina uno no nos han dado, no nos han dado, ¿no? Si nos dieran el dato de la máquina 1, todo sería muy fácil, digamos, porque sería reemplazar en nuestra formulita, ¿no? Entonces, eso como que inmediato, pero la pregunta entonces, si no tenemos esa información, ¿qué podemos hacer, no? Entonces ahí lo que dice su compañero, la pregunta es, bueno, ese 21 piezas defectuosas no necesariamente garantizan, digamos, que la otra máquina esté haciendo lo mismo. Pero la pregunta es entonces, ¿por dónde podemos empezar o cómo podemos utilizar la información parcial que nos han dado para darnos alguna idea de razonablemente concluir si no la misma cantidad de piezas defectuosas, ¿no? Un poco parte por eso, pero a ver, para darnos una idea, voy a traer el estadístico de prueba para que lo tengamos ahí a mano y podamos un poco elaborar, digamos, nuestro ejercicio y ver hacia dónde podemos salir, ¿no? A ver, para empezar, sería bueno, imaginando que todavía no tenemos la información, digamos, ¿no? Pero sí tenemos el problema que son dos máquinas y queremos saber, la medida de interés es la proporción de piezas defectuosas de ambas máquinas, ¿no? Y como que la hipótesis que quieren plantear es que si estas tienen la misma proporción de piezas defectuosas. Entonces, como una primera aproximación, si quieren, podemos plantear la hipótesis nula de que la proporción de piezas defectuosas de la máquina uno es exactamente igual a la proporción de piezas defectuosas de la máquina 2. ¿No? Esa es nuestra hipótesis nula como tal, ¿no? De este ejercicio. Y es la única que nos interesa, ¿no? No se está estableciendo si deseamos ver si la uno es mayor a la 2 o si la 2 es mayor a la uno. ¿No? Lo único que nos interesa es ver si son iguales o no. Por lo tanto, la hipótesis alternativa más adecuada en este caso podría ser esta, ¿no? La distinta D, digamos, ¿no? Que voy a decir que no tienen el mismo nivel de piezas defectuosas, ¿no? No tienen el mismo nivel de piezas defectuosas la máquina uno con la máquina 2. No estoy afirmando quién tiene más o menos, ¿no? Simplemente estoy diciendo que no tienen la misma cantidad de piezas defectuosas, la misma proporción de piezas defectuosas, ¿no? Con eso, porque si yo acepto o rechazo, podría decir algo del enunciado que dice, es razonable concluir que ambas máquinas producen piezas defectuosas. Si yo rechazo la hipótesis nula, voy a decir, no, no es razonable porque alguna de esas está produciendo más que la otra, ¿no? Y si yo rechazo, voy a poder aceptar que ambas máquinas están generando la misma cantidad de piezas defectuosas. Así que, así como paso uno de plantear nuestra hipótesis, eh, este debería ser el escenario ideal, digamos, ¿no? Hipótesis nula de igualdad de proporción de piezas defectuosas en ambas máquinas versus la alternativa de que son distintas de, ¿no? Distintas de. En este marco, yo ya podría construir mi estadístico de prueba, ¿no? Mi estadístico de prueba. Salvo que acá el problema más fuerte va a ser cuando yo construya este valor de z0, ¿no? Porque no tengo necesariamente toda la información. Tengo el tamaño de muestra para cada máquina, tengo la proporción de la máquina 2, ¿no? Pero no tengo la proporción de la máquina 1. Entonces voy a poder tener el Z0, no voy a poder tener todo el Z0 en función de la cantidad
de piezas defectuosas de la máquina 1, que es la que no nos han dado. Eso sí puedo hacer, digamos, ¿no? O sea, desde esto despejar toda la información que tengamos y el Z0 que esté en función de la variable que desconocemos, que por el momento es la pieza de datos faltantes, ¿no? O la pieza de la cantidad de piezas defectuosas de la máquina 1, ¿no? Porque el ejercicio nos dice que para la máquina 2, ¿no? 21 piezas han salido defectuosas para la máquina 2. Entonces yo podría empezar a reemplazar aquí algunos elementos, ¿no? Para ver qué es lo que tengo, ¿no? P sub 1, ¿no? Que es la primera, la estimación de la máquina 1, no la tengo completamente conocida, pero tengo algo parcial de ella, ¿no? Lo que no tengo es la cantidad de elementos en la máquina 1 con piezas defectuosas, pero sí sé que han tomado una muestra de 500, ¿no? Eso sí sé. Mientras que para la segunda máquina, ¿no? Para la segunda máquina, sé que han tomado igual una muestra de 500 y de esas 500, 27 han salido defectuosas, ¿no? Es la información que tengo para el numerador, ¿no? Me faltaría la X1, que es la de piezas defectuosas de la máquina 1. En el denominador, ¿no? En el denominador ahora lo que debería tratar de hacer es bueno, calcular todo lo que está ahí, ¿no? A ver. Vamos a ir reemplazando algunas cosas. La idea es tratar de despejar y resolver esto con toda la información que uno tenga, ¿no? O sea, aquí sería 500. Aquí sería 500. Ahí tendría, ¿no? Porque esa es información dada. Y esto sería en el fondo, bueno, más abajo la vamos a seguir simplificando. Y bueno, esta P por 1 menos P, ¿no? Igual habría que despejar para saber qué resultado va a ser, ¿no? El P, si recuerdan, hemos dicho que es como una especie de proporción ponderada, ¿no? Proporción ponderada. Esta es la que me va a servir más, ¿no? Esta definición, que es x1 más x2, n1 más n2, ¿no? Esto yo sé que vale 500 más 500, 1000. Y acá voy a tener 27 más x1. Entonces eso como que voy a poder reescribir acá, ¿no? Voy a poder reescribir eso acá en términos de esta variable p, ¿no? Esta variable p en el fondo va a ser algo así, ¿no? Va a ser el x1 más 27 dividido entre 1000. X1 más 27 dividido entre 1000. Todo esto de igual forma para esta parte. X1 más 27 dividido entre 1000, ¿no? Ya, ahí está, todo en términos de la información que conocemos y con la variable que desconocemos, que es la cantidad de piezas que están en X1, ¿no? Ah, perdón, aquí arribita sí, esta es negativa, ¿no? ¿Dónde estás? Esta. Esta es negativa, perdón, sí, ahora sí. Gracias, Gabriel. Ya, eso es todo lo que tenemos en términos de información, ¿no? Tarea, tarea para ustedes. En el fondo, esta va a tener una variable aleatoria, que es la x1, que es la cantidad de piezas defectuosas de la máquina 1 que no tenemos, ¿no? Que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer, ¿no? Para la prueba de hipótesis con bilateral, que es la que tenemos nosotros ahora, ¿no? Que es esta, la bilateral. El z0 va a estar en función de la x1. Entonces lo que nosotros deberíamos ver es en qué momento se va a rechazar la hipótesis nula, ¿no? La pregunta entonces, ¿no? La pregunta es ¿cuándo se rechaza
H0. ¿Cuándo rechazamos que no son iguales, ¿no? El nivel de piezas defectuosas no es igual, ¿no? La pregunta es cuándo se rechaza H sub 0. Esto sucede cuando, y aquí incluso podemos ya darle valor a los z de alfas, digamos, ¿no? Si los z de alfa medios están al 95% de confiabilidad o al 5% del alfa, esto vale 1.96 y en el otro lado este va a valer 1.96, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Encontrar cuál es el límite de x1, ¿no? Es como este z0, todo lo que tengo acá, ponerlo en el z0 de aquí o de aquí, de las dos desigualdades, y despejar la variable, que en este caso es la x1, ¿no? Este z0 lo reemplazo por todo lo que tenemos acá y lo simplifico, y de esa desigualdad despejo el x1. Y yo voy a tener x1 despejado en términos de un valor numérico, ¿no? Y ahí voy a poder decir, ¿no? Si la cantidad de piezas defectuosas de la máquina 1, por decir, es mayor a 20, ¿no? Vamos a rechazar la hipótesis nula de igualdad, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una especie de banda para el x1, ¿no? Una especie de banda para el x1, para saber de qué número a qué número aceptamos todavía que la cantidad de piezas defectuosas es la misma. Entonces tarea, ¿no? Tarea, ¿no? Es como tarea para ustedes. Despejar el valor de z0, el valor de despejar x1, ¿no? Despejar x1. Tarea despejar x1 y encontrar el rango de esta para mantener H0, ¿no? Para mantener la hipótesis nula vigente. Encontrar el rango que tiene que tomar x1 para mantener el rango de la hipótesis nula vigente. Nuevamente, entonces, en vez de z0 ponen toda esta fórmula y despejan x1. Lo mismo en este lado, y ahí van a tener un intervalo de la región de aceptación para el x1. ¿Ya? No sé si se entiende, ¿no? Lo que entiendo es que tendremos que despejar y después ir variando x1 entre 0 y 500, ¿no? Y ahí va a salir un valor de z sub 0 y para los z sub 0 que sí salgan, aceptar y para los otros no, o algo Sí, así. sí. O sea, en el fondo lo más fácil sería que despejen el x1 de esta desigualdad, digamos, ¿no? Aquí el z0 tiene toda esta forma. Si se puede despejar el x1, ya está, digamos, ¿no? Van a tener una desigualdad que les marca el punto en el que se rechaza la hipótesis nula, a la izquierda y a la derecha. En esos puntos se rechaza la hipótesis nula, es decir, que la proporción de piezas defectuosas no es la misma. El complemento de eso es la región de aceptación, es decir, los valores que x1 puede tomar para que se acepte todavía que las piezas son iguales. Entonces, el desafío es básicamente algebraico de despejar x1 de esta desigualdad de acá, ¿no? Reemplacen z0 con todo esto y despejen el x1 y encontraremos los límites para ambas desigualdades. Y ese límite nos va a decir en los rangos en los que x1 se tiene que mover para todavía pensar que ambas máquinas tienen la misma cantidad de piezas defectuosas. Esa es la idea. Así que, a ver, para la clase del lunes les voy a pedir entonces que me puedan decir cuáles son esos valores del x1, ¿no? Despejando de esta desigualdad. Así que, no sé si hay más preguntas, comentarios, si no, podemos ir terminando la clase. Si se entiende. Ya. Entonces terminemos acá y nos vemos el día lunes. Resuelvan esto del x1 y así con concluimos este ejercicio, ¿no? Si no va a quedar como para su examen, digamos, ¿no? La pregunta. Así que traten de completar. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, chao.